y vamos a hablar de un tema importantísimo. Vamos a hablar del CIMSE y también le quiero dar la bienvenida a mis compañeros José Miguel Furnaro y Álvaro Lois. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Comenzamos una semana, como decía Natalie, cortita entre comillas, pero donde tenemos muchas cosas interesantes en el programa y hoy vamos a comenzar con un tema que es muy delicado, muy importante y que le llega a todos ustedes, que es la educación. ¿Qué pasa con sus hijos? ¿Qué pasa con el nivel macro de la educación? Y con una palabra que a veces como que dice, ¿de qué se trata? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa con mis niños? ¿Qué relación tiene con el colegio donde está mi hijo? Es el CIMSE. Vamos a ver una pequeña nota y después presentamos al invitado del día de hoy. La Agencia de la Calidad de Educación entregó el pasado 12 de mayo los resultados de la prueba CIMSE, que se realizó el año pasado por estudiantes de segundo, cuarto y sexto básico. En específico, el test tuvo como misión analizar el nivel de los alumnos en materia de ciencias, historia, matemáticas y lectura. Desde el 2013 al 2014 se muestra un crecimiento en los puntajes, a pesar del estancamiento de los últimos años. ¿Cuáles son las conclusiones de este resultado? ¿Qué condiciones se midieron? ¿Se deberían hacer cambios en este sistema? Hoy en el estudio de sabores estamos junto al secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad de la Educación, Carlos Enríquez. Muy bien, y estamos junto a Carlos Enríquez, secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad de la Educación. Carlos, bienvenido a Sabores. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Oye, gracias. Carlos, bueno, queríamos apuntar algo con respecto a la nota que es importante con respecto a la entrega de los resultados. Y después cuéntanos de qué se trata la Agencia de la Calidad de la Educación. Perfecto. La entrega de resultados de este año yo diría que tiene varias innovaciones. Innovación en términos de mejor material, más profundidad hacia los profesores, hacia los directores y también hacia los padres, porque no importa que estén vinculados del proceso educativo. Bien. Pero también los resultados CIMSE tradicionales que tenemos en lenguaje, en matemáticas, se suman otros indicadores de calidad que tienen que ver con autoestima, con convivencia escolar, con vida saludable y formación ciudadana. ¿Qué pretendemos con esto? Que en definitiva el accionar de cada establecimiento busque niños que sean felices, que trabajen por la integralidad del proceso de aprendizaje y también que aporten a un mejor país. Eso yo diría que es como bastante innovador en términos de entregar una mirada, indicadores más amplios hacia los establecimientos educacionales y también herramientas para que los papás participen más del proceso de aprendizaje, los profesores, que hoy día son un factor sumamente decisivo en la mejora de la calidad de educación, y también los directivos, que en definitiva son los que llevan a los colegios hacia un mejor desempeño de su estudiante. Hablamos de las reformas y quedó pendiente el análisis y la explicación de la Agencia de la Calidad de la Educación. ¿Qué es? La Agencia de la Calidad de la Educación es la entidad nueva. Es buena su pregunta porque es una entidad nueva, distinta al Ministerio de Educación. Nosotros no somos autónomos, ya, pero sí somos independientes, ya, que tenemos por función 3. Evaluar esta integralidad de los aprendizajes de todo el sistema educativo, lo más conocido el CIMSE, pero esta nueva mirada, ampliar aprendizaje. Segundo, poder informar a todos los actores, profesores, padres, apoderados, pero también orientar, que es parecido a otra institución en el mundo, que es ya no solo quedarse en la evaluación, sino tratar de ayudar a que esto mejore y a través de la evidencia que nosotros recolectamos, a través de hallazgos, poder decir, bueno, qué es lo que tiene que mejorar el sistema educativo, los que apoyan a la escuela, los directores, los profesores, para que los niños tengan mejores aprendizajes. ¿Cuándo se crea la agencia? La agencia se crea el año 2011 por ley y se empieza a implementar el 2013. Por tanto, somos una institución bastante nueva. Vi una entrevista tuya en CNN y decías, hace falta algo más sofisticado. Así es. Está muy informada. ¿A qué hace referencia con esa frase? Lo que yo hago referencia con esta frase que un poco tiene que ver con una evaluación de los últimos 10 años. Ya no solo revisamos la variación del sistema educativo del colegio de un año a otro, sino que ojalá que tengan tendencias de mejora. Y en esa mirada, la década pasada tuvimos un aumento de aprendizaje, pero ahora estamos a los más críticos los llaman estancamiento, estamos en una meseta, en una estabilidad. Para poder mejorar hoy día el aprendizaje de los niños, y eso es importante decírselo a la gente que está en la casa, necesitamos ya no seguir solo haciendo, ya no basta con hacer lo mismo. Y de esa mirada tiene que ver con una agenda que los expertos llaman como de segunda generación, que tiene que ver con apoyo de los profesores, aumento de capacidades, una mejor carrera docente, condiciones para que los niños puedan tener mejores aprendizajes. Y eso, yo diría que es importante decirlo, no es tan fácil. Construir un edificio, construir una escuela, cuando hablábamos de cobertura, pudiese significar un esfuerzo importante, pero yo diría más fácil de poder realizar, que tiene que ver con
formar, capacitar, trabajar con comunidad educativa. Y eso, como bien tú decías, es mucho más sofisticado, requiere un liderazgo mayor, requiere el trabajo de los directores de manera muy importante. Carlos, acá viene una pregunta de cajón porque existe una agencia de la calidad de la educación, existe un comité CIMSE, existe una reforma que viene en camino, pero vemos que salen los profesores, los alumnos a la calle y siguen reclamando y la consigna principal es calidad. Entonces como que aquí la gente y nosotros también no entendemos porque decimos, ok, están trabajando por esto, existen todas estas instituciones, pero los protagonistas salen a la calle porque para ellos no hay calidad. Hay CIMSE, hay agencia, hay reforma, pero no hay calidad. ¿Qué pasa con esta situación? ¿Por qué no llegan a un acuerdo? ¿Por qué? Yo tengo la impresión de que en este caso las movilizaciones de los estudiantes son por una demanda de calidad de todo el sistema educativo, el escolar, de los profesores también, de los profesores y del sistema universitario. Y en esa dirección yo diría que si hay algo relevante es como sociedad demandamos mayor calidad, pero también la construimos en el día a día. ¿Ya? Eso pasa por proyectos de ley, el que se legisló en el mes de enero, que se llamó el proyecto, en este caso, de la agenda de no lucro, equidad y fin al financiamiento Exacto. compartido, pero hay proyectos que son igual de importante que esto. El proyecto de los profesores, que tiene que ver con nueva carrera docente, una nueva institucionalidad pública que sea mucho más eficiente, que verdaderamente apoye a los colegios en ese desafío. Pero aunque esos proyectos se lleven a cabo, es una condición imprescindible y necesaria, como se llama a lo mejor en matemáticas, pero no es suficiente. En esa mirada yo te diría que tiene que ver con cómo... O sea, ¿tienen razón en salir a las calles? Porque tienen razón en términos de que tenemos que ir construyendo y que esto, ojalá los proyectos de ley sean los mejores para poder avanzar en esa dirección. Pero también tiene que ver con asumirla por responsabilidad todos los que estamos en el sistema educativo, incluidos papás y apoderados, para que esto resulte. ¿Pero en qué estamos entrampados? Porque pareciera que estamos entrampados. O es un tema comunicacional. Algunos dicen estabilidad, pero no es estabilidad, puede ser que estamos estamos entrampados. Es un tema comunicacional también del gobierno que no tiene las herramientas para informar. Mira, yo creo que tiene que ver con que esto es una agenda... cambiar la educación no se trata de apretar tres botones, Sí, primero. han dicho que y yo creo que eso es muchos importante. años. Segundo, sí es un tema de comunicación porque se están haciendo muchas cosas, pero es difícil de contar. Y valoro este espacio en términos de la oportunidad de poder plantearlo. Y tercero, que requiere un trabajo en el nivel de nuevas leyes que nos permita avanzar en lo que muy bien tú planteas, pero también que las comunidades educativas avancen en su responsabilidad desde hoy. Y hoy día tenemos resultados que nos ayudan a decir que es urgente los cambios en el sistema educativo, pero también la escuela puede marcar la diferencia. O sea, hay escuelas que en igual contexto socioeconómico sí pueden hacer la diferencia cuando tienen mejor clima y convivencia escolar. Los profesores retroalimentan a sus estudiantes no como una calificación, sino se dedican a poder movilizar los aprendizajes de los chiquillos. No se preocupan solo de corregir pruebas o tareas, sino que evaluaciones formativas, en definitiva, más integrales. Se preocupan que ninguno de los niños se quede atrás en esa mirada. Y también marca la diferencia cuando un director es capaz de poder sacar lo mejor de todo su equipo de profesores, de sus estudiantes, tiene altas expectativas, suma a los papás, marca la diferencia. Por tanto, aquí tenemos como luces para poder mejorar el sistema educativo en términos de los cambios que hay que realizar en el nivel mayor, pero también información para que los colegios desde hoy también puedan mejorar los aprendizajes integrales de los chiquillos. Bueno, tengo un dato que quizás la percepción de la gente es que estamos avanzando muy lento. Tengo un dato que de hecho lo entregaron ustedes porque miren los resultados de aprendizaje escolar en las pruebas de CIMSE de lectura y matemática y arrojó que el 27% de los establecimientos analizados muestran mejoras en ambas áreas. Así es. O sea, el 27%, o sea, hay algo que está mejor, pero quizás la percepción y el descontento va porque estas mejoras han avanzado muy lento. Mira, sí. Y es buena tu pregunta en este caso, Natalia. Si uno revisa el sistema educativo nuestro comparado con otros países en los últimos 10 años, nosotros tenemos crecimientos desde el promedio superiores. Lo cual, uno puede decir, mirando el vaso más lleno, uno puede decir, mira, vamos avanzando hacia los buenos sistemas educativos. Pero si uno se compara con los países de la OECD, a donde nos gustaría llegar, tenemos una diferencia muy relevante. Por eso, esta información que tú muy bien señalas, de que de todas maneras, en este periodo analizado del 2008 al 2014, tenemos un 27% de colegios que mejoran. De esos, el 54% son municipales. Es una buena noticia para decir que las cosas están empezando a resultar. Pero
no basta conseguir haciendo lo mismo. Lo importante es tener mejores profesores, mejores alternativas para poder apoyarlo. Eso es un tema difícil y por eso nuestro llamado como Agencia de Calidad de la Educación hacia los colegios, hacia los directores, profesores y también hacia el sistema educativo en términos de que hay que innovar, hay que tratar de reforzar las políticas que hoy día se están haciendo, principalmente para ayudar a los profesores y que cada uno asuma su responsabilidad en su área de influencia que tiene para poder mejorar los aprendizajes de nuestros niños. Carlos, esos datos son indicadores del actual sistema de medición de la calidad, por lo tanto hay quienes no están de acuerdo con el sistema y ustedes se toman de ese sistema que es el que existe hoy. Así es. Pero los que no están de acuerdo hablan mucho de una competencia que se genera en los colegios por tener buenos resultados para una imagen propia de los colegios en su mejora. Entonces, ¿qué hace? Obliga a los profesores a exigir a que este resultado sea mejor para que ellos también tengan una mejor imagen y a los establecimientos. Y se genera algo que a lo mejor uno dice, chuta, no es la realidad, porque, oye, preparemos bien a estos cabros para el CIMSE, para que se vea que nos va bien, pero después hay un relajo del sistema educativo. Entonces, quienes critican tienen todo el derecho a hacerlo desde ese punto de vista, porque puede ser así. Ahora, ¿cómo tú defiendes que eso no es así para defender el CIMSE? Mira, es buena tu pregunta, José Miguel, en varios puntos. Primero, nosotros creemos que calidad es mucho más que el CIMSE. Por eso estamos ampliando. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Mira, cada escuela no solo tiene que trabajar para evaluar lenguaje y matemáticas. Porque muchos colegios particulares, como los papás deciden también con respecto a los resultados del CIMSE, muchos colegios particulares potencian solamente eso. Así es. Por tanto, yo diría que eso es nuestra primera aproximación en términos de colocar el instrumento en su justa medida. Segundo, que los colegios no tienen que entrenar a los niños, sino más bien cómo detonar mayores aprendizajes. Aquí lo que nosotros queremos es aprendizaje de todos los niños de manera integral, no solo en lenguaje y en matemáticas, sino en cultura, en ciencia, en arte. Ojalá que el chiquillo participe de un grupo de música, de una banda de rock, de un grupo folclórico, en inglés, en este caso en educación cívica, que tenga debate. O sea, nosotros queremos que los chiquillos puedan formarse de manera mucho más integral. Ese es el segundo punto que me parece como relevante. Tercero, que yo te diría que es como diciendo esos dos puntos, siendo la meta de los niños que sean felices, que lo eduquemos para cumplir sus sueños y que aporten a la sociedad, si un curso de estudiantes no tiene buen aprendizaje y no está sabiendo leer o habilidades normales en lectura o matemática, ese niño no va a poder cumplir su proyecto de vida. Por tanto, es colocar el instrumento en su justa medida, ¿me entiendes? O sea, nosotros queremos que los niños sean integrales y sean felices, pero un niño que no sabe leer no va a poder ser feliz ni poder cumplir todas sus potencialidades de su proyecto de vida. Por tanto, es colocar la información en su justa medida y que el CIMSE es un instrumento, es el termómetro con lo que queremos hacer con el fin de que cada escuela lo tome, pueda mirar el diagnóstico que ellos realizan y ojalá focalizar su acción educativa para que tengan mejor aprendizaje. Ahora, Ese es el objetivo. Pasa mucho que en educación, la educación cambió en algunos años en donde iba por objetivo, hoy día va por competencia, por lo tanto con aprendizajes esperados para poder lograr que el alumno pueda llegar a esos objetivos finales. Pero también hay una evolución y tiene que haber una evolución de los instrumentos. ¿No será que el instrumento CIMSE hoy día es equívoco y no es el adecuado para? Hoy día el instrumento... Como para estar viendo una realidad, estoy diciendo que capaz que haya un termómetro que ya no sirve el mercurio, que sea mejor uno digital. Para hablar bien el Mira, más común. yo tengo la impresión de que en este caso el CIMSE es un buen instrumento porque hay que seguir midiendo asignaturas que son centrales como lectura y matemática. Sí creo que hay que complejizar también la conversación para poder mirar otras competencias, como tú dices, no sé, el trabajo en equipo, las competencias tecnológicas, que estamos empezando también a tener otro tipo de estudios, con el fin de que tener esta información, cosa de que el colegio pueda nuevamente tener esta información para tratar de tener una mirada mucho más amplia de aprendizaje más integral. ¿Y eso lo evalúan también las competencias transversales? Porque son las más difíciles de Nosotros evaluar. hemos empezado a tener cierto tipo de estudio, al igual que en PISA un estudio internacional u otro estudio internacionales, hay un estudio de tecnología que vamos a tener. Este año deberíamos tener un estudio internacional también, muestral, no censal, de educación, en este caso de formación ciudadana, poder compararnos con otros países en términos de, como les decía, de tener información ya en otras áreas, como muy bien tú planteas, con el fin de nutrir la conversación y trabajar en esa dirección.
trabajar también establecimientos. en el protocolo que siguen los colegios para poder, en el fondo, tener mejores resultados en el CIMSE. Porque me gustaría que me cuente un poco el protocolo que siguen estos colegios cuando tienen malos resultados, pero antes vamos a revisar mensajes del público en redes sociales. Este mensaje es de Gaby Romero, dice: los nuevos cambios al CIMSE me parecen excelentes y ojalá sirvan para que los colegios realicen mejoras en ese término. Lo que me cuestiono en cuanto al puntaje obtenido de los colegios se refiere a que muchos de ellos se dedican meses antes solo a realizar ensayos y preparar a sus alumnos para que realicen una buena evaluación y por ende destacar como colegios en vez de dar una buena calidad de la educación mantenida en el tiempo. Me parece en cierta forma un engaño al sistema de medición. Gracias por tratar temas tan interesantes y de gran relevancia como este. Saludos, amigos. Bueno, Gaby habla de algo que estamos hablando hace poco. Y con respecto a esos colegios que obtienen malos resultados, al siguiente año nuevamente, ¿qué protocolo deben seguir? Natalie, yo creo que nos da espacio para poder mostrar otra innovación. Desde este año nosotros vamos a visitar a todas las escuelas que tienen menor desempeño. Ya no solo mirar resultados, sino la posibilidad de poder mirar aprendizaje. Van 3 profesionales de nuestro equipo de la Agencia de Calidad de la Educación a visitar estos establecimientos, sea municipal, particular subvencionado o incluso particular pagado, porque queremos que todos los colegios mejoren. Sí. Y de estos establecimientos se le hace en 3 días un trabajo de poder mirar entre 8 a 10 clases, no para evaluar profesores, sino que con el fin de poder mirar qué es lo que se está haciendo en el proceso de aprendizaje y poder posteriormente conversar con papás, con estudiantes, con profesores, tener conversaciones incluso con el jefe de UTP que tú conversabas anteriormente, con el director, y con toda esta información cuantitativa y cualitativa, pero principalmente de lo que hacen los niños, plantearle hallazgo a ese equipo para que pueda mejorar. Por tanto, esta mirada no tiene que ver con castigar, sino que colocar la evaluación porque el colegio que hoy día tiene bajos resultados no es que no quiera, sino es que no puede. Y en esa mirada poder mejorar. Y segundo, lo que nos decía, yo creo que es importante, Natalie, que también nos decía la Gaby. persona, la Gaby, a través de lo que Gaby nos escribía, yo creo que es muy relevante porque significa que la meta de los colegios no sea el puntaje CIMSE. Lo que nosotros estamos tratando de decir es que, mire, su meta no tiene que ser aumentar 5, 10, 15 o 20 puntos, sino más bien mirar los niveles de aprendizaje de los niños con el fin de movilizar de los niños que están en aprendizaje insuficiente a intermedio y posteriormente avanzado. Esa tiene que ser la meta del colegio y el trabajo. Posteriormente, el resultado será 15 o 20 puntos más en esta evaluación. Lo importante es que la meta de todo establecimiento sea el aprendizaje integral de nuestros niños. Hablemos a las mamás, a los papás que nos están viendo sobre el CIMSE que se hace en octubre de cada año, que muchas veces los papás no entienden mucho. El CIMSE, primero, ¿es obligación que el alumno vaya y lo dé? Lo que nosotros hacemos es que todos los estudiantes den el CIMSE. Pero no es obligación. No es obligación propiamente tal para un estudiante que por ABC motivo no pueda ¿Y para darlo. el colegio? Para el colegio sí tienen que estar todos los niños que asisten a clases y su obligación es que ellos los den. Ya, pero como papá, si no quiero mandar a mi hijo a CIMSE, podría. Lo importante sí es que, y al alero también de lo que nos dice la persona que nos escribió, hay colegios que tienen malas prácticas como entrenar o también decirle al niño que tiene menor aprendizaje no venga mañana. No corresponde. Eso no corresponde. ¿El CIMSE es anónimo o con nombre y apellido? El CIMSE es anónimo, no hay puntaje individual, sino que hay puntaje del colegio y por curso con el fin de mejorar estrategia pedagógica. O sea, no van a dividir las manzanas podridas. ¿Dónde se denuncia? ¿Quién fiscaliza? Por ejemplo, si un colegio hace esas malas prácticas, te pide a un alumno que no vaya. Si hay esa mala práctica, es importante que nos escriban. En nuestra página web tenemos también un teléfono para poder hacerlo y nosotros focalizamos esa inspección con la superintendencia que toma medidas en esa dirección. O sea, los papás, porque muchas veces los papás tienen miedo y creen que después a lo mejor los resultados del CIMSE pueden caer sobre sus hijos directamente y pueden tener por castigo en el eso el colegio. CIMSE tiene información por curso y no es por niño para ese tipo de medidas. Se denuncia y en agenciaeducación.cl que está apareciendo en pantalla aparecen todos los resultados. Ahí yo estuve viendo algunos colegios súper interesantes. Te dice cuánto subiste, cuánto bajaste. Con respecto al grupo socioeconómico. Lo podemos ver todos y los colegios también. Carlos, es muy interesante. Usted me dice que la agencia va a evaluar, y más que evaluar, darle un soporte técnico a los colegios que están un poco... Con menor desempeño, claro. Con menor desempeño. Pregunta, raya para la suma y bien doméstico. ¿Cuántos son estos fiscalizadores?
Nosotros no son fiscalizadores, Ya. sino son No hay evaluadores. impuesto interno. Son evaluadores. Eso es muy relevante porque nosotros Ya. no vamos a encontrar culpables, sino vamos a encontrar Buenísimo. hallazgos para que ellos Cosa que el puedan colegio a veces movilizar pueda la mejora. entender. Qué bueno cambiar el Eso, término, ese- porque fiscalizadores son impuestos internos. Sí. No- Y fiscalizadores también hay, la superintendencia también. tiene una Sí, hay función varios. en ese caso que tiene que velar por los derechos de los niños y ellos son los fiscalizadores, nosotros somos evaluadores y queremos orientar la mejora. ¿Cuántos evaluadores son? Nosotros hoy día tenemos alrededor de 150 evaluadores, deberíamos crecer en el país en los próximos meses alrededor de 350. Tenemos macrozona, la macrozona norte está en Iquique, la centro norte está en Santiago, la centro sur está en Concepción, la sur la tenemos en Puerto Montt y la austral la más lejana en Punta Arenas. ¿Cuántos colegios están en Desmedro? Nosotros tendríamos que Bajo llegar nivel. alrededor de 550 colegios en ese tema que tiene que ver con esta primera etapa de apoyar a los colegios de básica. Posteriormente, en los próximos años, deberíamos también apoyar a los colegios Es para de sacar el media. cálculo de cuánto se demora uno en la visita de cada uno de los colegios. Sí, es un proceso no por menor eso. que requiere de bastante trabajo y por eso yo creo que es importante, Álvaro, que son cosas que hoy día estamos direccionando hacia los colegios, que a lo mejor son desconocidas, como bien tú planteabas, para poder ayudar en la mejora de los aprendizajes de nuestros niños. Pero dentro de las cosas que la gente, que algunos grupos critican, es eliminar el CIMSE de segundos básicos, porque son muy chiquititos, dicen. ¿Es verdad eso? Mira, lo importante es tener información. Hoy día tenemos 17 evaluaciones en segundo básico, cuarto básico, sexto básico, octavo básico, segundo Pero medio y tercero segundo medio. básico son niños de 8 años. Sí. O sea, muy Solo para chiquititos. plantear de que tenemos mucha información, Ya. lo importante es tenerla, pero en su justa medida. Eso Ya. primero. Segundo básico, los niños son bastante pequeños y están pasando de lo precognitivo a lo cognitivo. Es Yo el diría tema. que es un instrumento en que no ayuda para lo que queremos. Si el objetivo es que cada niño con nombre y apellido aprenda a leer, no Claro. es el instrumento. El CIMSE lo tomamos en octubre, una innovación, estamos haciendo mejor, acabamos ahora de entregarlo en el mes de mayo, pero de todas maneras el desfase para poder tomar ese tipo de medidas es bastante.Nosotros queremos ir de a poco mejorando. ¿Tú sacarías el CIMSE de segundo básico? Yo sacaría el CIMSE para Ah, ya. segundo Perfecto. básico, Mira. principalmente en términos de colocar un instrumento para el profesor, ojalá Sí, va a ser lo inmediato, mismo que teníamos. ojalá inmediato, Una como bien herramienta tú que pueda dices, medir la para información cosas que le dé del información al profesor, decir, mira, este niño está aprendiendo bien o mal, ¿qué hacemos como equipo de profesores para que él pueda aprender? Esa es la tarea, y eso, por eso yo creo, José Miguel, Claro. que es bueno tener un instrumento distinto. bueno saber lo que ustedes están de acuerdo con eso. para el Bueno, requerimiento el que Ministerio de necesitamos. Educación en un principio, a principio de año también dijo que propuso sacar el CIMSE segundo básico. Así es. Carlos, te queremos agradecer y queremos que también hagas una síntesis de lo que hablamos con respecto al CIMSE para nuestro público que nos está acompañando desde tempranito aquí en Sabores. Bueno, para el público que nos está acompañando, hemos innovado fuertemente en la entrega de resultados CIMSE, ampliando la mirada de calidad. Ya no solo medimos lo tradicional, sino que aprendizajes mucho más integrales para que la escuela pueda desplegar todas las potencialidades de su hijo. Adicionalmente, información mucho más relevante para profesores, para directores y para usted, papá, mamá, que está en la casa. Alguna información para que su colegio mejore es la convivencia escolar, cómo usted apoya al profesor, cómo usted también es parte del proceso educativo, no solo mirando las notas, sino que también participando de la actividad de aprendizaje de su estudiante. El director es muy importante y en esa dirección todo el apoyo va a marcar también la diferencia. Y por último, la invitación es a entrar a nuestra página web www.agenciaeducacion.cl. Aquí está la información para que no solo vea la información de su hijo, de su familia, en este caso de cada uno de los niños que puede otro usted colegio, revisar, sino que también de cualquier colegio. Los papás que también que hoy día están eligiendo en prekinder el resultado o quieren ingresar a un nuevo establecimiento, van a tener la información de todos los establecimientos y no solo, como les decía antes, que tiene que ver con lenguaje y matemática, sino también con esta mirada más integral, que es lo que queremos también para nuestros niños. Le damos un gran aplauso a Gracias, Carlos Enrique, Carlos. secretario Muchas ejecutivo de la gracias. Agencia de la Calidad de la Educación. Muchas gracias por acompañarnos. Qué importante siempre es hablar de calidad en la educación, que es lo que nos falta. Y este es un proceso súper largo. Así No es. va a ser ni de este gobierno ni Así del que es. viene, va a ser de varios más. Y Y, de depende de todos nosotros que apoyemos un poquitito y que entendamos también que las marchas de los estudiantes y los profesores son por algo. Así es. Y que nosotros también tenemos que apoyar a que la calidad pueda llegar algún día.